Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bíblica Bautista Antioquía, donde cada semana estaremos compartiendo la palabra de Dios con usted. Si quiere conocer más de nuestro ministerio, le invitamos a visitar nuestro sitio web en www.ministerioantioquia.com. Oramos para que el Señor Jesucristo hable a su corazón por medio de este mensaje. Primeramente, el libro de Génesis, la palabra Génesis significa principio. Entonces, es tomado de las primeras palabras del libro de Génesis que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y nosotros sabemos que si queremos entender un libro, no siempre vamos a entender un libro si abrimos al centro del libro y empezamos a leer. A lo mejor algunos de ustedes han estado mirando la televisión y llegaste a un canal y ahí estaba una película y llegaste a la mitad de la película y estabas tratando de adivinar qué está pasando y por qué está pasando. A lo mejor es una serie de televisión y llegaste a la mitad y estás tratando de ver qué está pasando. Es muy difícil entender una historia, es muy difícil entender lo que está pasando si no lees el principio. Pero lastimosamente hay muchos cristianos que piensan, ¿por qué no entiendo muy bien la palabra del Señor? Y la razón es porque nunca han empezado en el principio. Nunca han entendido, algunos ni han leído o no han estudiado de profundidad el libro de Génesis. Que es el principio. Y hay varias diferentes cosas que nos enseña el libro de Génesis de los principios. Y muchas veces si no conocemos el principio de algo, no sabemos cuál es su propósito. El principio de una cosa muchas veces nos enseña cuál es el propósito de esa cosa. Hay veces en un trabajo, en una nación, en una familia, que tenemos costumbres o en un trabajo a veces tienen diferentes reglas o tienen diferentes maneras de hacer cosas o leyes en un país. Y muchas veces ha pasado tanto tiempo desde que instituyeron esas cosas que la mayoría de las cosas la gente no entiende por qué están haciendo lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque no saben cómo empezó, cuál fue la razón, el propósito cuando empezó. Y de la misma manera hay mucha confusión en la cultura hoy en día acerca de muchas cosas porque no saben cuál es su propósito. Y como no saben cuál es su propósito, la razón por qué no saben cuál es su propósito es porque no saben cómo empezó. ¿Cuál fue el propósito desde el principio? Y el libro de Génesis no solamente nos da el principio de la creación, pero en verdad nos da el principio de muchas cosas y también con el principio de esas cosas nos da el propósito por el cual existen esas cosas. Obviamente empieza con el universo. ¿Cómo empezó el universo y cuál es el propósito del universo? Hay mucha confusión acerca de eso hoy en día y como hay mucha confusión, también hay mucha confusión acerca del propósito del universo de todo. Porque existe algo. La humanidad. ¿Cómo empezó la humanidad? ¿Por qué existimos? ¿Dónde empezamos? Y dónde empezamos nos da la razón por qué existimos. Hay muchos hoy en día que creen que nosotros empezamos solamente como animales. Y como solamente nosotros hemos venido de los animales, somos animales. Somos un accidente de un cambio del ADN, de una mutación del ADN. Entonces somos un accidente. Y si somos un accidente, no tenemos propósito. Entonces podemos hacer lo que queremos hacer y tenemos que hacer nuestro propio propósito. Y por eso ves en muchas películas y escuelas y enseñanzas la idea de que solamente sigue tu corazón. Haz tu propio propósito. Sé quién eres. Pero nadie sabe quién es. ¿Por qué? Porque no sabemos de dónde venimos, de dónde vino la humanidad y cuál es el propósito de la humanidad. El matrimonio. Si el matrimonio, muchos hoy en día dicen el matrimonio solo fue algo de la cultura que los humanos crearon por conveniencia, entonces los humanos pueden hacerlo lo que quieren hacer. Entonces, si queremos cambiar la definición de un matrimonio entre solamente cualquier dos personas, un hombre y una mujer, dos hombres, dos mujeres, podemos cambiar la definición
¿Por qué? Porque el principio del matrimonio se encontró solamente en tradición, en solamente costumbre de hombres. Y si así es el principio, entonces si el propósito solamente fue para ese entonces ya podemos cambiarlo. De hecho, hace unos meses creo que fue en Massachusetts, en una ciudad ahí, decidieron también el matrimonio puede significar entre 5 o 10 personas. No tiene que ser 2 personas. Y en verdad, si no entendemos cuál fue el principio del matrimonio, dónde empezó y cuál fue su propósito, entonces no tiene propósito. Podemos hacer del matrimonio lo que queremos hacer. A la familia, viniendo de eso. Y la familia en los Estados Unidos está en muchos problemas. Y por eso la sociedad está en muchos problemas. Otra vez, ¿por qué? Porque muchos hoy en día dicen que es la familia. La familia es lo que tú quieres decir que es la familia. No hay una definición, no hay un propósito especial para la familia. Pero otra vez, todas esas cosas encontramos su principio en Génesis y también su propósito. El gobierno. ¿De dónde vino el gobierno? ¿Solamente es la idea de hombres o fue algo más? ¿Dónde empezó? ¿Empezó solamente con unos hombres juntándose y diciendo queremos un gobierno? ¿O había un propósito diferente, un principio diferente? A los sacrificios, encontramos su principio y su propósito. La nación de Israel, si queremos entender la palabra de Dios, necesitamos entender Israel. Es de suma importancia la nación de Israel a la palabra de Dios. Y ahí en Génesis encontramos el principio y el propósito de Israel, de dónde vino y cuál es su propósito. No solamente de Israel, pero todas las naciones. Porque tenemos diferentes lenguajes, porque somos diferentes, porque hay diferentes naciones. Solamente otra vez es por causa de la evolución, es por causa de la diferencia de lugar o había un principio, un propósito diferente. Muchas otras cosas, la música, el arte, la industria, las ciudades, la agricultura, el trabajo, todo eso encontramos su principio y su propósito en Génesis. Y finalmente encontramos el principio de la historia y el propósito de toda la historia en Génesis. Entonces es de suma importancia entender de dónde vienen las cosas, cómo empezaron, para saber cuál es su propósito. Y en Génesis nos enseña el principio y el propósito de las cosas más importantes de la vida. Y si no entendemos o si tenemos una idea equivocada de dónde es su principio, también tendremos una idea equivocada de cuál es su propósito. Y podemos ver hoy en día que muchas de esas cosas, muchas personas hoy en día tienen una idea muy equivocada de cuál es su propósito. Y la razón es porque no saben de dónde vinieron. Tienen una idea falsa de cuál es el principio de esas cosas y por esa causa tienen una idea equivocada de su propósito. También tiene respuestas a las preguntas más grandes de la vida. Las preguntas que todos en un tiempo o en otro nos preguntamos, ¿quién soy? Un problema grandísimo en el mundo el día de hoy es esa pregunta. ¿Quién soy? ¿Qué es mi identidad? Otra vez, Génesis contesta esta pregunta. ¿Por qué existo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito? ¿Quién es Dios? ¿Es solamente una fuerza? ¿Es solamente un sentimiento? ¿Es algo fuera de mí o soy parte de Dios? ¿Es el universo? Otra vez, no solamente en otros países, pero hoy en día muchos tienen una idea muy equivocada de quién es Dios. Y para entender quién es Dios, Génesis nos enseña mucho acerca de Dios. ¿Por qué hay muerte y maldad? ¿De dónde vino la muerte? ¿De dónde vino el sufrimiento? ¿De dónde vino todos los problemas que hay en el mundo? ¿Por qué los animales matan los unos a los otros? ¿Por qué hay enfermedades? ¿Por qué el mundo hay tantos problemas? ¿Por qué hay odio? ¿De dónde vienen esas cosas? Otra vez, muchos en el día de hoy dicen, bueno, la razón por qué hay tanta maldad es solamente una falta de educación. Entonces, si podemos educar a las personas,
ya van a comportarse bien todos. Pero es por falta de entender el libro de Génesis. ¿Y de dónde viene la maldad? La maldad no vino de una falta de educación. De hecho, la maldad empezó con un deseo de conocer cosas que no deben conocer. ¿Cuál es la solución a los problemas en el mundo? Otra vez, ¿es la educación? ¿Es solamente vivir por uno mismo, seguir sus sueños? ¿Cuál es la solución a los problemas? Y otra vez, el libro de Génesis contesta estas preguntas tan importantes. ¿Y cómo tiene que ver con esas preguntas tan importantes? Ha llegado a ser un campo de batalla. En verdad, probablemente el libro de Génesis es el libro más atacado de todos los libros de la Biblia. Probablemente no hay otro libro en la Biblia que es más atacado, especialmente en los últimos 200, 300 años, que el libro de Génesis. Y la razón es porque habla de tantas cosas tan fundamentales, tan importantes. Y no es atacado solamente por los ateos, pero es atacado muchas veces por los que se llaman cristianos. Muchas veces los cristianos, la diferencia, nosotros nos llamamos fundamentales, y mucha de la razón por que nos llamamos fundamentales es porque los que dicen ser cristianos, pero atacan el libro de Génesis, los que batallaron en contra de ellos y dijeron no tenemos que aceptar el libro de Génesis, se fundamentaron en muchas de las verdades que están allí. Entonces, ¿de qué se batalla? Bueno, primero acerca de la historia. ¿En verdad Génesis nos cuenta historia verdadera o solamente son mitos? ¿Solamente son cuentos? La ciencia. Especialmente hoy en día muchos dicen, bueno, si crees en la ciencia, no puedes creer en Génesis. Puedes creer en Mateo, puedes creer en Lucas, puedes creer en Isaías, pero no puedes creer en Génesis si crees en la ciencia, o tienes que reinterpretar a Génesis para estar de acuerdo con la ciencia. Y otra vez, muchos cristianos, o los que se dicen ser cristianos, dicen, yo creo en Dios, pero no creen en las cosas en Génesis, o quieren reinterpretar las cosas en Génesis para decir, aunque parece decir eso, no dice eso porque no está de acuerdo con la ciencia. El género. Hoy en día, eso es una de las cosas más sobre ataque. Y muchos quieren reinterpretar lo que dice Génesis acerca del género. Lo mismo con el matrimonio, con la homosexualidad y poligamía, todas esas cosas. Muchas veces atacan a Génesis porque Génesis tiene las respuestas a esos problemas, y muchos que se dicen ser cristianos no les gusta lo que dice Génesis acerca de esas cosas. Entonces quieren atacar o manipular o cambiar el sentido obvio de las palabras porque no les gusta. El gobierno. Otra vez, la misma cosa. Nos enseña cosas como en Génesis 9, vamos a hablar de eso cuando llegamos ahí, acerca de si uno mata a otro, si uno derrama sangre, su sangre debe ser derramada. ¿Qué significa eso? Muchos cristianos aún dicen, bueno, no significa lo que dice, significa otra cosa. Y batallan en contra de lo que dice. De la raza, muchos hoy en día, obviamente hay muchas batallas de que en el pasado aún hay personas que han dicho, ese tipo de persona que es de esa raza es de menor importancia o no se ha evolucionado tanto como otra, y hay diferencias. Pero ¿qué enseña Génesis acerca de la raza? Que solamente hay una. No hay muchas diferentes razas. Hay una raza que es la raza humana. Y todos nosotros descendimos de una sola pareja. Entonces todos somos del mismo valor. Pero muchos quieren atacar eso porque no están de acuerdo. Entonces, como es de tanta importancia, si usted aún lee artículos o mira videos o lee libros, muchos que son cristianos muchas veces atacan a Génesis. Muchos cristianos aún muy conocidos y muy respetados tratan de cambiar el sentido obvio de muchos de los pasajes en Génesis y está bajo ataque. Y si nosotros no hemos estudiado la
la palabra de Dios y especialmente el libro de Génesis, fácilmente podemos confundirnos de las cosas más importantes del mundo. Si nosotros no entendemos y no hemos leído, estudiado lo que dice el libro de Génesis, porque está bajo ataque. ¿Quién es el autor de Génesis? Bueno, nosotros sabemos que Génesis es parte, en verdad, de lo que llamamos el Pentateuco. El Pentateuco solamente habla de los primeros 5 libros de la palabra del Señor, de Génesis hasta Deuteronomio. Y muchas personas, especialmente en los años 1800, empezaron a básicamente cuestionar todo acerca de la palabra de Dios. Y se decían ser cristianos, dijeron, nosotros somos cristianos, pero vamos a cuestionar todo lo que dice lo que hemos creído acerca de la palabra de Dios. Y algunos hoy en día dicen que Génesis, básicamente, había muchos mitos, muchas historias, muchas diferentes leyendas, y a través de miles de años, esas leyendas y mitos se juntaron, y entonces unos editores, a lo mejor en el tiempo de Esdras, a lo mejor mucho más luego, unos años antes de Cristo, juntaron todas esas historias y lo pusieron juntos y lo llamaron el libro de Génesis. Otros dicen que había en particular 3 diferentes fuentes de historias. Y dicen que Génesis usa 2 diferentes nombres para Dios. Usa el nombre de Jehová y dice que cada vez que usa el nombre de Jehová es de una fuente, un autor o unos autores, unas fuentes. Y cuando se usa el nombre Elohim, que muchas veces en la Biblia español solamente se traduce Dios, cuando usa ese nombre para Dios es otra fuente. Y entonces hay muchos otros pasajes que hablan de cosas que tienen que ver con el sacerdocio, y como los sacerdotes en inglés se llaman priests, usan la letra P, y a veces otros añaden otra letra, pero dicen que básicamente había 3 diferentes fuentes y se juntaron para hacer un libro, pero en verdad vinieron de 3 diferentes fuentes. Entonces, la razón por qué les digo eso es porque es muy posible que si usted agarra un libro, un comentario, o ve un video o lee un artículo acerca de Génesis, a lo mejor vas a leer esas cosas. De hecho, a mi hermano en la iglesia de Felipe, mi padre mencionó que él está ayudando a una iglesia que no tiene pastor y él ha estado predicando. Y él dijo que uno de los líderes de la iglesia en donde él estaba leyendo un comentario y no había aprendido la doctrina correcta, y de ese comentario sacó esa idea de lo que estoy hablando y empezó a enseñar esto de su iglesia, que el libro de Génesis es sacado y todo el Pentateuco es sacado de 3 diferentes fuentes que a través de cientos o miles de años se juntaron para hacer un libro, una serie de libros. Pero ¿quién en verdad, cómo podemos saber quién escribió el libro de Génesis? En primer lugar, ¿nos dice Génesis quién lo escribió? ¿Nos dice en Génesis eso? ¿Hay algún versículo en Génesis que dice escrito por, como muchas veces en el Nuevo Testamento, dice Pablo, apóstol a los Efesios? ¿Así dice en Génesis en alguna parte? Ok, muy bien. Entonces sí sabemos que vino de Dios. Pero ¿quién fue el autor humano? Sabemos que toda la Biblia Dios usó a humanos para escribir la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo sabemos quién fue el autor? Bueno, algunos ya han mencionado que fue Moisés. Pero ¿cómo sabemos que fue Moisés? Bueno, muy simple. Jesús nos dijo. En muchas diferentes partes, pero en Lucas 24:44 dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos.
Entonces, en la Biblia que usaron los judíos en el tiempo de Jesús, dividieron la Biblia en tres partes. El Pentateuco, Génesis hasta Deuteronomio, llamaron la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque sabían que Moisés lo había escrito. Y muchas veces, cuando Jesús cita el Pentateuco, los 5 primeros libros, dice, Moisés dijo eso. Y sabemos que si Jesús lo dijo, tiene que ser cierto. Entonces, no hay otra pregunta, no tenemos que debatir, bueno, ¿qué de esos diferentes nombres de Dios? O por qué parecen diferentes, porque hay diferentes estilos o cosas así. Si Jesús lo dijo, es cierto. Entonces, sabemos también en otras partes, otros autores también mencionan que Moisés escribió el Pentateuco. Y entonces, por esa razón, no tenemos que entrar hay libros enteros escritos porque esas teorías no son correctas. Si quieres estudiarlas, después puedo darles los libros. Pero lo más básico, lo más simple es Jesús dijo que era Moisés. Entonces, como Jesús dijo que era Moisés quien escribió los primeros 5 libros, sabemos que fue Moisés. Hay muchas preguntas acerca de, bueno, ¿de dónde lo sacó Moisés? Dios solamente le dijo esas cosas, él lo había escuchado de otras fuentes, otros lugares. En verdad no sabemos. No sabemos exactamente cómo Moisés escribió el Pentateuco, pero lo que sabemos es que fue bajo la inspiración del Espíritu Santo. Sabemos que Dios dirigió a Moisés a escribir todo lo que escribió exactamente como él quería y es inspirada por Dios. ¿Por qué? Porque como hemos estudiado en Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. Y por esa razón sabemos que viene directamente de Dios. ¿Cuál es la importancia del libro de Génesis? Ya hablamos un poco de eso. Otra cosa que es muy importante es que cada autor del Nuevo Testamento refiere a Génesis. Cada autor. No siempre cita a Génesis, pero cada autor refiere a algo de Génesis. Entonces, si queremos entender el Nuevo Testamento, tenemos que entender a Génesis. Si no entendemos a Génesis, no vamos a entender muy bien el Nuevo Testamento. De hecho, hay más de 100 referencias a Génesis en el Nuevo Testamento. Entonces, si usted en verdad quiere entender lo que Jesús dijo, lo que los apóstoles dijeron en el Nuevo Testamento, tienes que empezar en Génesis. Porque muchas veces hablan de citas y referencias de Génesis, y para entenderlo tenemos que leer y entender Génesis. ¿Cómo debemos leer Génesis? Muchos dicen Génesis es un libro de muchas historias bonitas, pero la razón por qué fue escrito Génesis, y dicen eso muchas veces acerca de toda la palabra de Dios, es para nuestra edificación espiritual. Entonces, todo lo que dice acerca de lo espiritual de Dios es cierto. Pero Dios, cuando escribieron esos libros, no estaban preocupados, no es un libro de ciencia, no es un libro de historia. Entonces, no fue escrito para darnos hechos científicos o hechos históricos. Entonces, hay muchos errores en ciencia o historia, porque en ese entonces no entendían mucho de la ciencia, no entendían mucho y no sabían mucho. Entonces, además de eso, muchas de esas historias solamente están ahí para enseñarnos verdades espirituales, no para decirnos esas cosas pasaron así históricamente. Entonces dicen, no tenemos que leer Génesis como un libro de historia o como un libro de ciencia, es solamente un libro espiritual para enseñarnos verdades espirituales. Eso es cierto. Bueno, si es un libro espiritual, entonces básicamente las historias como la creación de Abraham, de Noé, el arca, son solamente parábolas. Sabemos que Jesús usó muchas parábolas. Las parábolas son historias, no que en verdad pasó, pero solamente son historias para enseñarnos una verdad espiritual. Entonces, ¿cómo sabemos que Noé y el arca no fue solamente una parábola? Una historia que no pasó, pero solamente está ahí para enseñarnos una verdad espiritual. Otra vez, vamos a entrar mucho más en eso cuando entramos en el libro de Génesis, pero hay muchos aún teólogos que yo creo que son cristianos
Pero a veces dicen, por ejemplo, Génesis 2 solamente es un poema. No pasó de esa manera. Génesis 1, los días no son días verdaderas. No en verdad pasó de esa manera. Solamente está ahí para enseñarnos una verdad espiritual. Entonces, ¿cómo sabemos que no es así? Bueno, en primer lugar, cuando Jesús usó parábolas, nos dijo que eran parábolas. Mateo 13:3, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, y nos da una parábola. El predicador ha terminado su mensaje y ahora solo queda hacerle las siguientes preguntas. Estimado amigo o amiga, ¿quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo? ¿Está su confianza de salvación en el Señor Jesucristo? La preciosa esperanza de la vida eterna y todos los medios de la gracia de Dios para vivir una vida santa solamente se encuentran en el Señor Jesús. La palabra de Dios nos enseña, en Juan capítulo 3, versículo 16, que el amor de Dios por nosotros es tan grande que Jesús, el Hijo de Dios, murió en la cruz del Calvario para salvarnos de la condenación justa por nuestros pecados, y también resucitó de entre los muertos al tercer día. Nosotros debemos arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en Jesús para salvarnos de la condenación justa por ellos. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 8, que es por medio de la fe en Cristo que podemos ser salvos. Le motivamos a que se acerque a Dios con humildad, arrepentido de sus pecados y confiando en la palabra de Dios, que Jesucristo pagó la deuda por sus pecados para que usted y todo aquel que crea en Él reciba vida eterna y nueva vida aquí en la tierra para la gloria de Dios y bendición de su alma. Estimado oyente, quisiera aclarar que ninguna oración le salva a nadie. Solamente nuestra fe puesta en Jesús y su sangre derramada en la cruz. Con esto dicho, la Biblia nos enseña en Romanos capítulo 10, versículos 9 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si desea este día recibir a Jesús como su Señor y Salvador, le invito a orar la siguiente oración conmigo. Señor Jesús, confieso que soy pecador y que he pecado en contra de Dios. Hoy vengo ante ti para pedirte perdón. Creo que eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz del Calvario en mi lugar. Fuiste sepultado y resucitaste al tercer día de entre los muertos. Este día me arrepiento de mis pecados y dejo mi vida pecaminosa para seguirte a ti. Creo que eres Rey y Señor de todo lo que existe. Hoy te invito a entrar a mi corazón y a mi vida. Te pido que seas mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por sintonizarnos. Le invitamos a conectarse con nosotros en www.ministerioantioquia.com y déjenos saber sobre su declaración de fe en Jesús.